Este espacio, que pretendemos se extienda hasta las 18, tendrá una dinámica en particular, que en primera instancia será la presentación de los aspectos más interesantes e importantes del proyecto, y que después se extenderá a la ampliación y la caracterización de áreas del Instituto de Cultura Jurídica, para después, finalmente, en una tercera parte, abrir a preguntas de quienes estén aquí presentes, porque pretendemos que este conversatorio sea no solo para compartir este proyecto que se inició este año, sino también para enriquecernos de las experiencias que quienes están presentes puedan aportar y compartir a este equipo de investigación. Antes de pasarle la palabra a la directora del proyecto, la doctora Manuela González, quisiera agradecer en el nombre de ella y de todo el equipo a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, que nos han facilitado y agilizado la organización de este conversatorio, particularmente a Paula y a Catalina, que con amorosidad nos han organizado y nos han facilitado esta tarea de comunicarnos a través de la virtualidad. Así que en el nombre de ella les agradecemos, porque su aporte nos permitió que hoy estuviéramos en comunicación. Para abrir este espacio, comentando de qué se trata este proyecto, que como les decía, se inicia en este año en curso. Vamos a escuchar a la doctora Manuela González, que es la directora del proyecto, pero también es la directora del Instituto de Cultura Jurídica y titular de la Cátedra de Sociología Jurídica. La dinámica que nos propusimos para que sea una dinámica realmente de intercambio es que cada una de las personas que vayan tomando la palabra, en la medida de las posibilidades, se ajusten a unos 10 minutos para que podamos escuchar la mayor cantidad de voces posibles para enriquecer el intercambio. Así que, doctora Manuela González, la palabra es suya. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por la presentación. Gabriela Baccaglioni, que también es integrante del Instituto de Cultura Jurídica y en su calidad de comunicadora nos va a dar la palabra a cada uno. En primer lugar, querría agradecer al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por haber brindado este espacio para que el Instituto de Cultura Jurídica pudiera brindar avances de sus investigaciones en curso de ejecución, e inclusive también hemos invitado a otros espacios de la facultad para que se unan y podamos intercambiar. Agradecer la presencia de todos y todas ustedes, más allá de las personas que integran el proyecto y aquellas personas que se han sumado y que estamos muy contentas, entre ellas personas muy queridas por mí, porque pertenecen a la cátedra que tengo el placer de conducir, como son el caso de la doctora Sandra Gral, que por ahí la vi, así que la saludo, y por supuesto a todos y todas las integrantes no solamente de nuestro proyecto de investigación, sino del Instituto de Cultura Jurídica, y a todas las personas, estudiantes, graduados, graduadas, profesores. Ahí veo al profesor Marcelo Cricorián, que agradecemos muchísimo su presencia. Y también quiero agradecer a la Secretaría de Investigación, que nos ha ayudado en la difusión de este evento. Así que, hechas los agradecimientos, les quería decir que este proyecto de investigación comenzó este año, y como todos sabemos, no a principio de año, sino por las dificultades que compartimos todos y todas,
tuvo unos meses sin poder iniciarse. Pero por suerte acá estamos, y acá estamos trabajando, un equipo que viene haciéndolo hace más de 20 años, algunas de nosotras. Este proyecto se denomina, como muy bien lo dijo Gaby al principio, el campo jurídico, teorías y prácticas interpeladas desde una perspectiva de género. Como lo dije antes, como resultado de nuestras investigaciones anteriores, fuimos advirtiendo que las prácticas jurídicas constituyen una dimensión significativa, tanto en la formación como en la producción del derecho. Es por ello que decidimos en este nuevo proyecto indagar en las prácticas, cómo se generan y de qué manera se reproducen e instalan como parte del proceso de producción y reproducción del derecho. Es decir, nuestra hipótesis es que esas prácticas integran tanto el proceso de formación de los futuros y las futuras profesionales como el de la interpretación de la norma jurídica, es decir, el hacer profesional, quedando invisibilizado el valor que adquieren al interior del proceso de producción de ese conocimiento y de reproducción. En esta investigación pensamos entonces a la práctica jurídica como un proceso complejo y colectivo, lo cual nos facilita reflexionar sobre su dimensión social y sobre su dimensión pública. Nos resulta pertinente para poder enmarcar este proyecto las ideas de Pierre Bourdieu, quien complejiza la relación entre el derecho y las prácticas sociales, intentando responder qué lugar tiene el derecho en el nacimiento de dichas prácticas, e incluso qué estamos en condiciones de decir del derecho en tanto práctica social. Y por supuesto, como esta es una investigación con perspectiva de género, también recuperamos el pensamiento feminista, y en este caso, en esta primera aproximación de nuestra investigación dentro del marco teórico principal, hemos incluido el pensamiento de Alda Facio, quien sostiene en el caso por su parte, sostiene que en el caso del derecho, en tanto discurso androcéntrico, se observa que las leyes en apariencia genéricas no son neutrales en términos de género. En este sentido, vamos a tomar la propuesta metodológica de Alda Facio para visibilizar el género en el derecho, que tiene como referencia para esta autora 3 aspectos que nos interesan: un componente formal normativo, un componente estructural y un componente político-cultural. Y en este primer marco teórico no podía estar ausente alguna de nuestras pensadoras que tantas marcas están dejando en estas transformaciones que está sufriendo el derecho, y hemos elegido para esta primera parte indagar en el pensamiento de Diana Maffia. El aporte de la perspectiva de género al discurso jurídico se evidencia en la visibilización de las nociones de sexismo, androcentrismo y heterosexismo, que nos remiten a prácticas, representaciones y modalidades del ejercicio de la violencia por medio de marcos normativos, argumentos técnicos y respuestas institucionales basadas en la racionalización de la diferencia, atentatorias contra la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Esta investigación parte de preguntas, pero esas preguntas obviamente van a ser reformuladas en la medida en que podamos ir respondiendo y formulando nuevas preguntas. Y esas preguntas de esta investigación son:
estas primeras preguntas. ¿Qué representaciones y perspectivas tienen los y las propias agentes sobre su intervención profesional? ¿Qué lugar explicitan ocupar en el campo? ¿Y cómo describen su intervención en el proceso que las involucra? Y creemos que el aporte original que podemos plantear en este proyecto es contribuir desde una mirada interdisciplinaria y de género, como son nuestras investigaciones, a incrementar el conocimiento de las prácticas y de las estrategias desplegadas por los actores y las actoras jurídicos, jurídicas, en la disputa por decir el derecho, y donde muchas veces quedan invisibilizada la presencia de otras profesionales que tantas marcas podrían dejar y a veces no dejan porque son silenciadas a través de la voz del derecho. El objetivo general de este proyecto, no voy a redundar en los objetivos específicos, que algunos de los subgrupos van a aludir a ello, es analizar interdisciplinariamente, con perspectiva de género, las prácticas jurídicas y las estrategias desplegadas por esos actores en relación a dos momentos diferentes: la enseñanza del derecho y a la administración de justicia. La metodología, y con esto ya estoy terminando mi intervención y le estoy dejando lugar a el trabajo que están realizando los subgrupos ya constituidos, y luego la palabra de quienes se están incorporando a esta investigación. Dado los objetivos que nos hemos planteado en este proyecto, la metodología que nos pareció más acertada es la cualitativa. Por supuesto, siempre articulada con datos cuantitativos, como mediante la triangulación que también describe Irene Basilacci de Gialdino, a los efectos de abordar desde diferentes dimensiones esta problemática. La investigación cualitativa nos va a permitir entender los fenómenos jurídicos desde la propia perspectiva del actor que educa y el que sentencia, y también con la intervención de otras profesionales que contribuyen en la elaboración de esa tarea que llevan adelante. El supuesto básico del paradigma interpretativo, sobre el cual nos gusta trabajar, es la comprensión del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. Bueno, voy a dejar, como ya lo anticipé 2 veces y esta vez en serio, que quienes coordinan los diferentes espacios de este proyecto puedan dialogar, conversar con nosotros. Hemos utilizado la técnica del conversatorio, que es típica de nuestras investigaciones, para poder conversar con ustedes sobre cómo estamos empezando a trabajar en esta investigación. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Ha sido perfecto el uso del tiempo, 10 minutos exactamente. O sea que quienes te sigan en la toma de la palabra, como en muchas cosas, van a seguir tu ejemplo. 10 minutos exactamente, no, ni uno más ni uno menos. Gracias. Como la doctora González refería, este equipo de investigadoras, investigadores, está dividido a los fines de las temáticas y las tareas que demanda la investigación en diferentes subgrupos. En primera instancia, voy a mencionarlos a todos estos grupos, mientras la doctora Susana Cisneros se prepara para contarnos
específicamente el trabajo de uno de estos subgrupos, quería comentarles que la investigación tiene un subgrupo de prácticas y educación jurídica, otro subgrupo de prácticas y administración de justicia, otro subgrupo de prácticas jurídicas y salud mental, y otros dos grupos más, uno referido a marco teórico y metodológico, y un grupo integrado por profesionales del Departamento Judicial de Junín. Para referirse a uno de estos subgrupos, el de prácticas jurídicas, vamos a escuchar a Susana Cisneros, quien es abogada, coordinadora también del área de violencias del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. Susana, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me sumo a la presentación de la doctora, el agradecimiento que formuló la doctora Manuela González a las autoridades de la facultad por permitirnos socializar este proyecto que estamos comenzando, como bien referenció ella, a ejecutar. A la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica también me permite un especial agradecimiento por también apoyar este evento. En especial a la doctora Manuela González por permitirnos una vez más sumarnos a su equipo de trabajo, como bien dijo ella, algunas hace muchísimos años que estamos acompañándola en los diferentes proyectos que ella nos convoca. Un especial agradecimiento también a las demás compañeras y compañeros que integran los otros subgrupos, y en particular a las compañeras que formamos este subgrupo que hemos denominado Prácticas Jurídicas y Administración de Justicia. En este subgrupo nos proponemos poner en diálogo la teoría con la praxis, para lo cual indagaremos sobre las prácticas jurídicas con perspectiva de género, pero desde una mirada interdisciplinaria. En este sentido, pensamos que el derecho, más allá de las disímiles maneras en que se representa, necesita que se preste una especial atención al discurso jurídico y también a las prácticas, a las relaciones y a los comportamientos de quienes lo ponen en acción, porque esas relaciones y esos comportamientos forman parte de la interpretación de la norma jurídica y producen sentidos, dado que toda interpretación es social, que las normas adquieren sentido, no solo por lo que nombran, sino también por el uso social que se le atribuye. Resaltamos que en este subgrupo está conformado por integrantes, y eso es lo que estimamos que enriquece el mismo, que va a enriquecer la tarea del mismo, que pertenecen a diferentes disciplinas, con diversos recorridos, desde la academia, pero también desde la práctica cotidiana. Integramos gente formada en Derecho, en Psicología, en Comunicación Social, en Educación Especial, en Filosofía y en Trabajo Social, lo cual pensamos que permitirá que cada disciplina se interpele en la forma conceptual adecuada, integrando los aportes especializados de las mismas, y de esta manera entrecruzando lo metodológico, cómo analizamos, lo epistemológico, cómo conocemos las cosas, y lo ontológico, a qué tipo de realidad nos referimos. Nos hemos propuesto trabajar en dos dimensiones en este subgrupo. En una de estas indagaremos sobre las prácticas jurídicas con perspectiva de género que realizan los operadores jurídicos y sociales que se desempeñan en el interior de la Administración de Justicia y también en la sociedad civil. En la otra dimensión enfocaremos nuestro trabajo en el análisis de las prácticas jurídicas en los tribunales de alzada de la Justicia Penal de la Provincia de Buenos Aires, Tribunales de Casación y la Suprema Corte de Justicia. Para analizar la primera dimensión, utilizaremos como instrumento metodológico un cuestionario que indagará justamente sobre las prácticas jurídicas con perspectiva de género, cómo ha sido la intervención, si en su caso
han tenido con personas que porten alguna discapacidad, se han intervenido con personas formadas en otras disciplinas, aparte del derecho, se han podido realizar un seguimiento de las mismas, y que destaquen los obstáculos y facilitadores que encontraron en el interior del grupo de trabajo y también en la Administración de Justicia, entre otras preguntas que formularemos. Las personas seleccionadas las responderán de manera anónima. También pensamos que las personas con discapacidades deberían estar representadas, y en este sentido se realizará el cuestionario a través de un video de lenguas de señas argentinas para poder agregar subtítulos y permitir que las personas sordas, por ejemplo, que no tengan conocimiento en lectoescritura en lengua española, puedan tener acceso al mismo. Hemos realizado ya una experiencia piloto, remitiendo el cuestionario a 2 operadoras, en especial a una abogada y a una psicóloga, que pertenecen a la Administración de Justicia, con el fin de obtener una primera aproximación y desde allí realizar los ajustes del mismo. En este momento nos encontramos en esa etapa. Pensamos en un instrumento ágil para quien deba de responder, pero a la vez que sea una usina de sumo interesante y destacada para poder acercarnos con la rigurosidad científica a los objetivos de nuestro proyecto. Para el segundo eje de trabajo, nos abocaremos a analizar fallos que han sido revisados y con perspectiva de género en la segunda instancia del Fuero Penal de la Provincia de Buenos Aires. En la inteligencia, que así como reza el proyecto de investigación del que formamos parte, el campo jurídico está constituido por actoras y actores e instituciones que pujan por darle sentido al derecho, y siendo las prácticas jurídicas constitutivas en la producción de derecho, en este caso jurisprudencial, y en este caso de interpretación normativa, agregando que comunicación y derecho se articulan, se engarzan, por cuanto las sentencias corresponden a un discurso social, político y de derecho. Buscamos entonces de esta manera, en esta segunda dimensión, indagar sobre la cristalización de las representaciones sociales de quienes sentencian, desde la perspectiva del análisis de las mismas y el diálogo con operadoras y operadores judiciales con intervención en este constructo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Ha sido también, además de valioso tu aporte, acotado a los tiempos que nos habíamos fijado. Eso nos da riqueza para poder intercambiar al final de las exposiciones. Voy a pasarle la palabra a Renata Vega Martínez, que es abogada, becaria de investigación por la Universidad de La Plata, y que está coordinando otro de los subgrupos del proyecto, es el subgrupo de salud mental. Renata. Bueno, muchas gracias. Ahí está, ahí te veo. Muchas gracias, Gabriela. Si tienen algún inconveniente con el audio, también me dicen. Gracias por la presentación. Hago extensiva los agradecimientos a las autoridades de la facultad, por sobre todo a Manuela González, que es una excelente directora del instituto y que nos sabe acompañar muy bien. Gracias a las compañeras que están presentes, que forman parte del instituto y del proyecto, y a profesores y profesoras de la facultad que nos acompañan, así como también a representantes de la red de profesoras. En mi caso en particular, me encuentro coordinando este subgrupo. Muchas de ellas están presentes en este encuentro. Las voy a presentar en primer término y después pensar en lo que tenemos pensado abordar como subgrupo de salud mental. Se encuentra Andrea González en nuestro grupo, ella es socióloga, docente e investigadora, trabaja en el Observatorio de Violencias en el Ministerio de la Salud, tiene un particular conocimiento en su espacio de trabajo en lo que son violencias contra las mujeres y salud mental. También está Lorena Sarquís, que es abogada, curadora del Departamento Judicial de Junín,
docente en la UNNOVA. Se encuentra también Gabriela Paladín, que es abogada, profesora de Procesal 2, y trabaja en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Jorgelina Mariano, que es abogada y trabaja en la Secretaría de Mujeres y Diversidades de Quilmes, y Karina Andriola, que luego la presentarán porque es otra de las expositoras. Es una excelente abogada y docente e investigadora, y ustedes hablan, ¿no? Coordinándolo. La idea de este grupo en particular es compartir en cuanto a la teoría lo que conversaba Manuel y lo que conversaba Susana respecto a las prácticas, cómo influyen también en la creación y en la generación del derecho, pensándolo también con una necesaria perspectiva de género y también un necesario enfoque en los derechos humanos, pensando en la interdisciplina, en el caso en particular, en lo que refiere también a la interseccionalidad, pensando en mujeres que tienen alguna discapacidad mental o intelectual o un padecimiento mental. En ese sentido, involucraremos lo que es la temática de salud mental desde distintos aspectos, y tendremos como cuestión temporal muy presente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ratificada en Argentina en 2008, con jerarquía constitucional en nuestro país desde el año 2014, y por supuesto la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones del año 2010 y su decreto reglamentario del año 2013. En ese sentido, con ese límite o quiebre temporal, pensaremos en cómo los operadores y las operadoras de justicia, en un sentido amplio que excede desde nuestra mirada al Poder Judicial, cómo modificaron las prácticas a partir de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, si se puede decir que esas prácticas se modificaron o se ampliaron, si toman como norte la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones para intervenir en esas prácticas de trabajo, y principalmente también pensar si existen obstáculos o facilitadores desde sus distintos espacios para realizar prácticas con perspectiva de género y con enfoque en los derechos humanos. Desde el grupo que coordina Susana Cisneros nos hicieron extensivo el formulario, pudimos también incorporar cuestiones referidas al subtema de salud mental, y pensarlo en ese sentido, y en otro término comentarles, como lo hizo Susana, que hay en principio 3 grupos en los que vamos a trabajar de manera un poco más individual, y después compartirnos entre nosotras los avances y las formas de pensar. En primer lugar va a estar Gabriela Paladín con expedientes residuales de determinación de la capacidad en el Juzgado Civil y Comercial número 9 de San Isidro, pensando en la perspectiva de género, en la existencia o no de perspectiva de género en esos expedientes, y si se encuentran reflejadas las historias de vida. Eso es sumamente interesante, pensando también en cómo influye en estas temáticas de salud mental, historias clínicas, y quizás haciendo articulación desde ese lado. Después se van a encontrar Karina Andriola y Lorena Sarquís, pensando principalmente cómo se generan y reproducen las prácticas en los procesos de determinación de apoyos o en los procesos de internación en el Departamento Judicial de La Plata, poniendo allí en cruce lo que son los juzgados civiles y comerciales, y los juzgados civiles, mejor dicho, y los juzgados de familia, cómo es el tratamiento en ese sentido, y las distancias que existen quizás en la cuestión temporal de un expediente acorde al año que inicia. Y el último grupo estaremos Andrea González, Jorgelina Mariano y les habla, pensando en cómo inciden estas prácticas particularmente en el estigma que tienen las mujeres que atraviesan algún proceso de determinación de su capacidad, y con algo que nombran Ruiz Omavilla y Jiménez como feminización de la locura, y a su vez pensándolo en cómo impactan esas nociones en las prácticas de los distintos espacios que abordan la temática. Esto partiendo desde la base de que en el proyecto anterior, el 11J151, tuvimos la posibilidad con Marisa Miranda y con Andrea González de afirmar que en la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones
tiene un enfoque de derechos, pero efectivamente no tiene perspectiva de género, y ya partiendo desde esa problemática inicial. En principio sería eso, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos muy bien, Renata. Estamos bien. Si querés agregar algo más, quedan algunos minutitos. No, en principio, eso más que nada, me parece interesante marcar esto que sería la determinación de la capacidad como situación fundamental para estas mujeres, y pensar que en esta cuestión de la interdisciplina no es solo pensando en los ámbitos de justicia propiamente dichos, como los espacios de los juzgados civiles y comerciales y de familia, sino también pensarlo, que lo estamos pensando en nuestro grupo, lo que sería también cuestiones interministeriales, cuestiones de la atención psicológica para estas mujeres, y otros espacios que exceden a lo netamente conocido como acceso a la justicia, y que no necesariamente es el acceso al Poder Judicial. Muy bien. Muchas gracias. Se escucha con cierta dificultad tu audio. No sé si soy yo que te escucho medio entrecortado o es en general, pero se entendió claramente lo que querías plantear. Como decía al inicio, cuando presentamos este conversatorio sobre el proyecto El Campo Jurídico, Teorías y Prácticas interpeladas desde una perspectiva de género, hicimos como una primera etapa donde dos de los subgrupos que integran el proyecto hablaron sobre su trabajo y en qué instancia de ese trabajo están. Y en esta instancia vamos a poner la atención en dos de las áreas del Instituto de Cultura Jurídica. Por eso le voy a pasar la palabra a Karina Andriola, que es abogada, especialista en Derecho de Familia, que coordina el área de estudios de género del instituto. Karina. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, espero que se escuche bien. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito lo que hace una de las áreas del Instituto de Cultura Jurídica, como es el área de estudios de género, y próximamente será área de estudios de género y diversidad. Para organizarme en la exposición me voy a permitir compartir un presi y empezar a plantear algunas de las cuestiones que nos ayudan a pensar el área en un contexto, ¿no? En un contexto vinculado a la universidad a la que pertenecemos, a nuestra facultad, que es una de las facultades más antiguas de la universidad y de la Argentina, que está caracterizada en general por su dogmatismo y por una enseñanza teóricamente neutral, ¿no? Y que no es un tema menor también, porque parte de las labores del instituto, y especialmente del área, comienzan a partir de problematizar esa neutralidad con la que se presenta el derecho y pensar dónde están puestas las luces y las sombras, ¿no? Como les decía, esta es un área entre las tantas otras que tiene el instituto y que resulta de especial interés porque no solo existe una participación de sus integrantes, a quienes en breve presentaré en el proyecto de investigación, sino que hay otras líneas de investigación individuales y también otras formas de intervención colectiva como se vienen llevando adelante. El contexto es muy importante, ¿no? Porque este área puede y existe, ¿no? Desde el año 2014, cuando fue coordinada por Julieta Cano y por Cintia Sisic, en un instituto que venía abriendo camino en cuanto a investigar y poner agenda en temáticas de género, cuando 10 años atrás, obviamente el panorama no era lo mismo, ni a nivel legislativo, ni a nivel movimientos sociales, y también por ser un espacio abierto a una sociología jurídica crítica, comprometida con la realidad, que buscara salir, ¿no?, de la mera teoría aislada, y donde el techo de cristal no era tan presente como en otros ámbitos de la academia, ¿no? Entonces no podemos pensar la intervención de esta área sin historizar el contexto en el que se produce. En la actualidad, el área está compuesta por Julieta Cano, por Cintia Sisic, que es socióloga, a diferencia del resto, que somos abogados, abogadas y abogades,
por Renata Vega, que está aquí presente, por Borgelina Mariano. Esperen que estoy ahí poniendo la presentación, por Aramis Lascano, por Daniela Goa, que también está presente, y por Laura Fernández Peredo. A ver si me perdió la presentación. Bien, ¿quiénes la integramos? La historia. Bien, otra de las particularidades es desde dónde parte el área, y ahí lo entrecruzamos, ¿no?, con algunas variables que tienen que ver con pensarnos desde una epistemología crítica, feminista, queer, y desde la interseccionalidad, y tener una metodología y una pedagogía consonante con ello, ¿no? Ahora vamos a volver sobre ese tema, especialmente porque ello nos permite identificar conocimientos que forman parte de los márgenes y que tradicionalmente, tanto por la currícula como por la dogmática jurídica, fueron invisibilizados, o bien fueron planteados desde una falsa neutralidad que resulta funcional a un sistema patriarcal, heteronormativo, cisgénero, y especialmente, ¿no?, donde cualquier otra, bueno, se nos perdió el precio, disidencia, acá, era invisibilizada. Y que también otra de las particularidades y que resulta consonante con esta epistemología que planteamos es pensar, ¿no?, la apertura de la universidad y las voces silenciadas. Voces silenciadas en el sentido de que, pasando a los hechos realizados en este tiempo por el área, entre los que se encuentran un ciclo de cine, allá por el año 2014, ciclos de talleres, y que, sostenido en el tiempo, venimos realizando diferentes talleres. Talleres en los cuales buscamos incluir esas voces ausentes y marginadas, ya sea en la elección de los temas, en la coorganización de actividades, como por ejemplo el taller sobre cupo laboral trans, que estamos coordinando para principios de octubre de este año, y que, bueno, la presentación no funciona. Y que estamos organizando con la organización Furia Travesti aquí de La Plata, para, como parte de esa epistemología crítica, no ver a las personas como objeto de investigación, sino como sujetos predispuestos a co-construir. Bueno, esta era la presentación, ahora sí, vamos a los hechos, ¿no? Les contaba del ciclo de cine, de los talleres individuales como parte versus los talleres como parte de un ciclo, talleres que hemos hecho en el marco de cursadas, ¿no?, metiéndonos ahí en esos espacios obligatorios como parte del plan de estudio, o talleres que son abiertos a la comunidad y que han tenido la particularidad, para nuestra sorpresa, de convocar a muchísimas personas que no forman parte de la comunidad jurídica de la Facultad de Derecho, de la comunidad educativa de la Facultad de Derecho, ¿no? Por eso es que ahí, en ese aspecto, planteamos esto de abrir la facultad, y que también tienen una particularidad estos talleres, que a veces son acompañados por intervenciones, como por ejemplo la foto que pueden ver. Ese es el pasillo del primer piso, que tiene un cartel que dice: ¿te gusta evitar tu cuerpo? Como una pregunta que claramente, para quienes circulamos por la Facultad de Derecho, es bastante disruptivo ver intervenciones en ese espacio, porque pareciera que la mayor parte de la acción se produce en el aula, en el marco de las cursadas obligatorias, y ir por la facultad y hacerse una pregunta que no forma parte de los contenidos tradicionales es disruptivo. Esta pregunta y esta intervención no era aislada, sino que formaba parte de la propuesta del taller que hemos realizado el año pasado sobre cuerpos diversos, que se llamó ¿A qué edad fue tu primera dieta?, y que fue una experiencia muy interesante, porque también en esa pedagogía crítica que proponemos, la idea no es que se produzca un espacio de conferencia magistral y bancarizada, donde una persona posee todo el saber y el resto se sienta a escuchar y a recibir como si fuera una alcancía, sino que por el contrario busca ser un espacio de construcción. Entonces, lo que caracteriza a los talleres no solo es la preparación, que implica una formación y una deconstrucción por quienes integramos el Instituto del área de género y diversidades actualmente, sino también porque participa, por quienes participan, y que también
ha causado una gran sorpresa porque quienes esperaban una conferencia se encontraron haciendo puestas en comunes con personas que desconocían a partir de disparadores y propuestas. También el área es un espacio donde desde el año pasado se ha sostenido un club de lectura, que es muy interesante porque recupera en cierta medida y de una manera no tradicional la vinculación entre literatura y derecho, abriendo que las facultades de derecho puedan ser un espacio donde el derecho y los estudios de género se piensen desde realidades que nos trae la ficción y que se caracteriza también este club de lectura tan original por utilizar la interseccionalidad en la medida que se eligen historias contadas por mujeres y con protagonistas mujeres como disidencia, pero que no representan una realidad necesariamente cercana, ¿no? Sino que nos trae con realidades de otros momentos históricos. De hecho, en el pasado se trabajó con una historia sobre las mujeres en la Guerra Civil Española, o se retoman temas vinculados a el feminismo árabe, pensando otras realidades que no necesariamente nos resultan cercanas. Y como parte del crecimiento en quienes integramos este área, hacemos la difusión de proyectos individuales y colectivos de investigación que venimos realizando, y socializamos temas de actualidad a través de las redes, y bueno, comentamos y difundimos las actividades que realizamos, y que incluso hemos realizado una ponencia el año pasado que presentamos ante el Congreso de Derecho que se llevó adelante. Bien, esto se enmarca, ¿no?, en una obligada transversalización de la perspectiva de género en la universidad. Implica no solo pensar en la investigación y la extensión, donde, como les decía, ya especialmente Manuel había abierto camino cuando no era necesariamente un tema de agenda, sino también pensar en generar insumos para la docencia y operar, ¿no?, en la construcción de políticas institucionales y en la institucionalización a través de dependencias de la facultad. En ese sentido, ¿no?, como parte de la labor que venimos realizando, el año pasado presentamos un informe sobre una actividad que habíamos llevado adelante, que era un ciclo de charlas sobre el protocolo de actuación contra las violencias en diferentes unidades académicas, y participamos de la mesa coordinada por la Coordinación de Género de la Facultad acerca de la implementación de la ley Micaela. Hasta ahí tenemos lo hecho. Y que, bueno, como les adelantaba, tiene que ver con una especie de retroalimentación de la investigación, de generar insumos para la docencia, para la transferencia y demás. Esta es otra de las intervenciones que hemos realizado. Creo que fue previa, porque hemos realizado varias, a uno de los talleres que organizamos con la Clínica de Derecho a las Familias y Diversidad Sexual, que dirige Cecilia López, que está aquí presente, le mando un saludo, y que podemos crear una sinergia para pensar en ese entonces, en esa oportunidad, las maternidades lesbianas, y también nos queda mucho por seguir construyendo. Y ahí, por último, me permito compartir una reflexión vinculada a apostar a construir epistemologías, metodologías y pedagogías subversivas, en función del contexto de la Facultad de Derecho, implica un desafío. La predisposición a las sorpresas, no exento de resistencias, repleto de riesgos y de obligadas de construcciones, pero como contrapartida, un crecimiento y una experiencia que vale la pena. Porque, como planteaba Simone de Beauvoir, la libertad tiene más riesgos que la esclavitud. Entonces, plantear actividades que rompen con la hegemonía de la clase magistral de la Facultad de Derecho genera una forma de trabajo totalmente distinta. Implica tu tiempo, implica aprender a convivir y respetar opiniones diversas que a veces se producen entre los mismos integrantes. De hecho, recuerdo uno de los talleres que realizamos sobre pornografía, donde, reflejando incluso las mismas y las diversas posturas que hay desde los feminismos, no necesariamente opinábamos lo mismo, y que en su momento fue una actividad muy polémica, porque que la facultad se hable de pornografía era un tema, como les decía, de los márgenes. También, como parte de esa difusión, participamos en una radio, y fue un evento sumamente enriquecedor, donde nos llevamos las sorpresas que, más que resistencias, más allá de vinculada con la
pseudo-indignación. Sí tuvimos una gran recepción, de hecho, participaron casi 40 personas, y se propuso un debate muy interesante pensando, ¿no?, la vinculación, por ejemplo, con la libertad de expresión, con la vulneración o no de los derechos de las mujeres y las disidencias, y que implicó nuevamente, como les decíamos, traer temas que son silenciados, ¿no? Y bueno, ahí están los desafíos y que hay por delante para seguir construyendo. Quizás podríamos haber o podemos hacer más, pero la idea no es la cantidad de intervenciones, sino poder sostener estas epistemologías y metodologías feministas, queer, críticas, y desde la interseccionalidad con todas las particularidades. Así que bueno, les agradezco el escucha. Gracias, Karina, sobre todo por establecer los vasos comunicantes entre el proyecto sobre el cual se está refiriendo este conversatorio, que es el campo jurídico, teorías y prácticas interpeladas desde una perspectiva de género, y las distintas áreas que integramos dentro del Instituto de Cultura Jurídica. Y cerrando esta etapa de exposiciones, le paso la palabra a Gabriela Galetti, que es psicóloga, magíster en género, que forma parte del área de violencias del Instituto de Cultura Jurídica. Gaby. Gracias Gaby. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la facultad por la apertura de este espacio de intercambios, a la doctora Manuela González, doblemente, en su calidad de directora del proyecto de investigación que hoy se presenta, y en su calidad de directora del ICJ, de quien depende el área de violencias, con quien trabajo hace muchos años y a quien le tengo un especial aprecio y ella lo sabe. Bien, hablábamos del área de violencias. Terminamos con los agradecimientos. También quiero agradecerle a los compañeros y a las compañeras de distintos equipos que forman esta investigación, y a todos quienes nos acompañan, por supuesto. Bien, me toca hoy presentar el área de violencias, que conformo junto a mis compañeras Gabriela Barcaglioni, que es quien ha estado a cargo de las presentaciones, y Susana María Cisneros, que también ha hecho una presentación anterior. Juntas venimos trabajando hace tiempo, desarrollando una tarea interesante en torno a estas cuestiones que tienen que ver con las violencias, ¿no?, que las llamamos en plural. En principio, como para orientarlos desde dónde trabajamos y cómo, me sitúo hablando desde mí, pero lo hago extensivo al equipo, y de este modo les estoy contando un poco la fundamentación desde dónde y cómo trabajamos. En mi caso, como docente e investigadora, que provengo de la psicología, aunque con un desempeño desde el principio de mi carrera en ámbitos interdisciplinarios y con fuerte formación interdisciplinaria, puedo sostener que estos espacios de intercambio que hoy estamos teniendo son momentos pedagógicos significativos, muy importantes, que no solo aportan a la visibilización del instituto y las temáticas que trabajamos, sus proyectos, etc., sino que permiten incorporar también a otras personas en estos intercambios que quizás estarían alejados de este circuito académico, y podemos salir de esta reproducción endogámica, ¿no? Y podemos poner en diálogo teorías, prácticas y experiencias, quienes exponemos con quienes nos acompañan. Desde el área nos proponemos reflexionar juntas, acerca de las intervenciones que como profesionales especializadas en la temática, realizamos desde el área de violencias, tal cual está anunciado en el flyer, que próximamente estamos pensando, ¿no?, en tomar esa denominación. Realizaré primero unas breves consideraciones acerca de la temática de nuestra área, que no pretende ser una exposición teórica exhaustiva ni mucho menos, sino una breve mención que permita entender de dónde trabajamos y cómo lo hacemos. Pensamos a las violencias, digo pensamos, incluyo a mis compañeras, sé que esto es así, como un sustantivo y como un adjetivo, como un sustantivo pasible de múltiples definiciones, y como un adjetivo, por supuesto. A ambos los pensamos en plural. Siempre rescatamos la polisemia de este significante, y a la vez esta doble filiación. Como adjetivo, fundamentalmente, define el carácter o el tipo de una conducta o modalidad relacional. Sus manifestaciones son muy diversas en cuanto a su expresión y a las consecuencias de las mismas. Se presenta con múltiples caras, pero su resultado final cuesta vidas,
no solo en términos absolutos, pensando en femicidios, feminicidios, travesticidios, sino también podemos pensarlo en las marcas físicas y psicológicas que dejan estas violencias en quienes las padecen. No sé, por ejemplo, podemos pensar el caso de los niños y las niñas expuestas a violencias, y las dificultades que eso conlleva en su vida futura, aunque no sean directamente los destinatarios de esas violencias. La sobreexposición a las violencias marca sus vidas negativamente y produce un impacto sobre su salud mental, cuando no también sobre su salud física. Como profesionales comprometidas, no es suficiente que profundicemos nuestros conocimientos en la temática. Pensamos, con nuestras compañeras, construir también juntas, dispositivos que acompañen las transformaciones y la defensa de los derechos de quienes sufren violencias, que entendemos como una cuestión de respeto por los derechos humanos en especial, y en este caso atendiendo al derecho fundamental a una vida libre de violencias. Por otra parte, quiero contarles también que trabajamos desde el paradigma de la interseccionalidad, al cual ya han aludido mis compañeras, ¿no? Así que simplemente no redundar demasiado. Simplemente les quiero contar cómo lo pensamos, que es la definición más sencilla, quizás la que van a encontrar en la mayoría de los textos, que es la que mencionó en su momento Kimberly Crenshaw, la creadora de este concepto. Lo pensamos como un sistema complejo de múltiples y simultáneas estructuras de opresión. En esos sistemas complejos inciden discriminaciones diversas que tienen que ver con las razas, la etnicidad, la edad, la preferencia sexual, la pobreza, entre otras, ¿no?, que interactúan, generando un continuo que comprende diversas manifestaciones y gradaciones de violencia. Este modelo de interseccionalidad nos permite a nosotras y a quienes trabajamos en estos temas comprender las múltiples dimensiones de subalternización y vulnerabilidad que atraviesan la vida de quienes sufren violencias, aspectos que no son siempre comprendidos por el sistema de justicia, el cual suele limitar su mirada al hecho ocurrido por el cual se hace la denuncia y sus consecuencias. En este sentido, pensamos la identidad cultural y pensamos cómo se relacionan conceptos como la clase, su historia, su etnia, que son dificultades para acceder efectivamente a las medidas, digamos, ofrecidas por la ley, que aunque pueden estar garantizadas formalmente, pueden ser inaccesibles en términos materiales y concretos. En este sentido, es que va nuestro proyecto de trabajar sobre las prácticas, tema que estaban presentando las compañeras, tema que ya han explicado con suma profundidad, pero que me parece muy interesante de retomar en este punto. Este marco de la interseccionalidad es relevante en la medida que realiza un aporte clave en la construcción de otros marcos de construcción de saberes y nos permite conceptualizar las problemáticas de quienes denuncian más allá del hecho que las ha victimizado. Es mirar más allá de la denuncia concreta, poder contextualizar el marco y el campo. Quienes buscan acceder al sistema de justicia deben ser comprendidos, comprendidas, comprendides, escuchados, escuchadas, escuchades en toda la complejidad de sus vidas y sus características identitarias, con su potencial creativo y transformador. Y deben ser conceptualizados, conceptualizadas como activos, activas, sujetos, sujetas en el proceso de reconstrucción y acceso a sus derechos. No los pensamos, no las pensamos como víctimas pasivas de un proceso que las tiene por objetos. Esto nos invita a devolverles el estatus de sujeta o sujeto de derecho y ser las protagonistas de la causa judicial que se inicia, si es necesario que se inicie, en pos de garantizar su derecho a una vida libre de violencias. Creemos que no se trata de subestimar las teorías, sino de hacerlas trabajar y evitar sus atropellos, que podemos pensar como teoricismos. Hace falta un sinceramiento de las prácticas, qué piensan, qué sienten y qué viven quienes acuden a la administración de justicia buscando una respuesta ante las violencias. Esto es lo que nos preguntamos a lo largo de todo el trabajo en el área y específicamente puntualizando en el proyecto. Pensamos que la práctica crítica, el uso, la experiencia, el trabajo en prácticas críticas no es espontáneo y no es sencillo. Es una confluencia sutil y profunda de la escucha, la formación, el alejarse de los prejuicios y el reconocerlos, y un montón de variables que sería imposible puntualizar ahora en este momento, ¿no? Pero que hemos incorporado todos y todas,
y preguntarnos por dónde estamos atravesados por esos prejuicios es una tarea también para quienes trabajamos con personas que sufren violencias. ¿Dónde intervienen nuestras representaciones, las propias, las imágenes, sentimientos, las reflexiones que tenemos sobre las prácticas? Es un duro ejercicio que no se fabrica, que no se produce de un día para el otro, sino que es el fruto de inscribirse en una trayectoria que implica procesar lecturas, complejizar la escucha, liberarla de la teorización insuficiente que siempre traba en los bordes de las disciplinas, y poder abarcar esta mirada y esta repregunta sobre las prácticas a partir del diálogo permanente y la construcción interdisciplinaria. Nuestra área es interdisciplinaria, siempre lo ha sido, y yo creo que esta es una de las razones por las cuales podemos trabajar en profundidad en estos conceptos, ¿no? Trabajar en los bordes, les decía, en los bordes de las disciplinas, en los bordes de lo dicho y lo no dicho. Muchas veces lo no dicho dice tanto como lo dicho, y es muy interesante poder leerlo. Promoviendo implicaciones subjetivas de quienes investigamos, acompañamos, escuchamos, y creamos con ello potencialidades y disponibilidades en la escucha, estar dispuestos a escuchar, proporcionando una caja de resonancia que permita la practicidad de las prácticas y nuevas teorizaciones. Un poquito, en una versión mía, un poquito más agrandada, si quieren, más extendida, pero son los fundamentos de nuestra área, que me pareció importante compartir con ustedes, porque creo que es el principio de las teorizaciones y las prácticas sobre los que nos paramos. Ahora les voy a leer textualmente cortito, y ya termino, los objetivos del área que hemos consensuado con las compañeras en los años anteriores y que lo hemos redefinido en esta última etapa, y algunas actividades les voy a contar que desarrollamos, no todas, el resto ustedes pueden verlas, están subidas en la página del instituto, donde hacemos nuestra enumeración de objetivos y actividades. Bueno, si me permiten, para ir cerrando, les voy a leer así, enumerar cortito los objetivos del área y después quedo a disposición para las preguntas y para seguir acompañando. Desde el área nos proponemos organizar y promover actividades institucionales, académicas, de formación, orientadas a estudiantes de grado y de posgrado, para adquirir nuevas herramientas teóricas y prácticas que le permitan abordar estas temáticas. Habilitar espacios de reflexión y debate, interactuando entre estudiantes, docentes, de operadores, operadoras sociales de diferentes disciplinas. Como ven, apuntamos también, como el resto de los compañeros y compañeras, a la interdisciplina. Dirigir y acompañar actividades en la comunidad y con la comunidad en general, con el propósito de concientizar sobre la temática. Articular acciones con otros espacios similares en objetivos y metodologías existentes, especialmente en distintas unidades académicas de nuestra universidad o de otras universidades de otros lados. Participar en proyectos de investigación, extensión relacionados con la temática. Bien, y ya para no aburrirlos y cerrar, les voy a contar algunas de las actividades que hemos venido desarrollando. El año pasado, por ejemplo, participamos las tres compañeras, Susana, Gabriela y yo, en el seminario intensivo denominado Violencias Públicas y Privadas desde una perspectiva de género, organizado por el ICJ, que tuvo muchísima, como siempre, muchísima participación, y de hecho vemos que cada año, hace años ya que venimos trabajando, genera más interés. En un comienzo nos llamaba la atención, bueno, no nos llamaba la atención, creo que era lo esperable, que la mayoría de quienes anotaban eran estudiantes varones. Estudiantes mujeres, perdón. Ahora hay estudiantes varones y eso es un poco lo interesante de la cuestión y cómo se ha movido esto también. Y sobre todo la apertura de los más jóvenes. Bien, otra actividad que hicimos fue la participación en el curso de posgrado en el equipo interdisciplinario en situaciones de violencia contra la mujer, que está dado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí ven cómo hacemos articulaciones con otras universidades de otros lugares. Participación en el Congreso Internacional de Oñati, que fue el 30 aniversario del Instituto de Sociología Jurídica Internacional, en junio del 2019. Allí participamos, presentamos trabajos, Susana, Gabriela, yo, y por supuesto Manuela también, que nos acompañó, y además escribimos artículos que van a salir próximamente en la revista. Yo escribí uno con Manuela y ahora estamos terminando uno con Susana. Bueno, podría contarles muchas más cosas. Trabajamos en los libros, esto por ahí me parece interesante para compartir, que también los pueden encontrar y están subidos al CEDICI. El libro es sobre
Este, sobre género y derecho, que me parece que es súper interesante, es uno de los últimos, ahí se los muestro, que fue un libro que estuvo, ahí les cuento bien los datos, estuvo compilado por Manuela González, Maísa Miranda y Daniela Saikowski. Fue editado por la Universidad Nacional de La Pampa. Otro texto en el que trabajamos, de las Jornadas Nacionales sobre Políticas Públicas, Acceso a la Justicia y Salud Mental, Mujeres, Políticas Públicas, Ambiente y Salud Mental, que está próximo a salir. Bueno, y seguramente me olvido de alguna actividad y mis compañeras me ayudarán en el recorrido. Como ven, hemos hecho bastantes cosas, lo hacemos con mucho gusto desde hace tiempo, nos sentimos cómodas y nos interesa y estamos comprometidas con la temática. Si me permiten, para cerrar les regalo una frase que la tomé de un texto que estamos trabajando con Susana, que es un texto que vamos a presentar en Oñati. Es de una María Antonietta Tranforini, se llama, es una socióloga italiana, y me parece que quizás no sea tan conocida, por eso lo traje, ¿no? Me pareció buscar algo que no sea las autoras o autores que ustedes quizás más las conocen, en los que más abrevamos, pero me parece que el contenido es fuerte e interesante. Se los leo y con esto cerramos. No existe un cuerpo neutral excluido del proceso continuo de producción cultural de significados, al igual que no hay un cuerpo que espera pasivamente el desciframiento objetivo de los expertos. En cambio, existe un vocabulario y sintaxis de cada cuerpo que, como los de todos los idiomas, son culturalmente proporcionados por y sobre los lenguajes y prácticas que se relacionan con la violencia, con su percepción, con el miedo todos los días. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo y que se haya entendido algo de todo lo que dije. Un placer. Gracias, Gaby. Estamos bien, vamos bien y creo que logramos el objetivo de que todas las voces se escuchen y puedan complementarse para tener una idea acabada del trabajo que este equipo de investigación realiza, no solo desde la academia, desde la investigación, sino también en las prácticas docentes. Yo decía al inicio, cuando comenzamos este conversatorio sobre el campo jurídico, teorías y prácticas interpeladas desde una perspectiva de género, que había diferentes subgrupos establecidos dentro del equipo de investigación y que algunas personas no estaban nombradas en los anuncios de este conversatorio, pero sí están aquí presentes en la virtualidad. Por eso me parecía que sí podían, querían contar de qué se tratan esos subgrupos. Por ahí me olvido de alguno porque fui admitiendo los ingresos a la sala, pero hay una representante del grupo del Departamento Judicial de Junín, si quiere tomar la palabra para comentar qué es lo que están trabajando. También lo vi accediendo a la sala a Cristian Furfaro, que forma parte del grupo de marco teórico y metodológico. Si me olvido de alguien más del equipo, le pido disculpas. Es el grupo unipersonal, es un grupo unipersonal el mío por ahora. Sí. Estoy muy contento. Tenés la palabra vos, si querés contar un poco. Por ahora no, prefiero guardarlo mejor para el final. Muy bien. Siempre dicen que en el ceremonial el final es el mejor. Así que por ahí haces el gran cierre del conversatorio, pero si está Antonella Dipierro y quiere comentarnos de qué se trata, sobre qué está trabajando su grupo, sería muy interesante. Antonella, Bárbara. ¿estás por ahí? Acá estoy, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre, es Antonella Dipierro, formo parte del grupo de Junín, junto con Ayelén Pérez Castelli, Fernando Castro Mitarotonda, Fabio Italiano y Ezequiel Venosi. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del equipo por brindarnos este espacio en el conversatorio para presentar nuestro avance en la investigación. Es un verdadero placer poder compartirlo con ustedes. El tema elegido por nuestro grupo es el de perspectiva de género y lenguaje en las sentencias judiciales. Y vamos a aprovechar este espacio que nos han brindado para mencionar algunos conceptos
que consideramos importantes para poder abordar el objetivo que pretendemos trabajar en esta primera instancia o primer tramo de la investigación. A tales fines, en primer lugar, vamos a exponer la bibliografía principal que estamos utilizando para armar nuestro marco teórico. Está compuesta por los siguientes títulos. En primer lugar, el texto titulado Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, de Alicia Gutiérrez. Hemos tomado como columna vertebral la teoría de Bourdieu sobre prácticas jurídicas, porque es el enfoque que observamos en las bases del proyecto, y a partir de su teoría y los distintos elementos que lo componen, vamos a ir relacionándolo a las demás obras elegidas. La segunda obra que compone nuestra bibliografía es el libro El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, de Judith Butler. Nos pareció un texto muy interesante, un aporte innovador. Es un libro publicado en 1990 por Butler, que se considera como uno de los textos fundacionales de la teoría queer y del feminismo moderno y postestructuralista. Y es un texto que es indispensable para poder comprender la teoría feminista actual, ya que es una crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y que encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obligatoria. Asimismo inicia toda una serie de estudios que sientan las primeras bases para el desarrollo de lo que denomina la teoría performativa del género. El tercer texto que hemos elegido, y también a propósito de uno de los objetivos específicos del proyecto, es el de las doctoras Manuela González y Nancy Cardinó, los actores y las prácticas. Se relacionan desde nuestro punto de vista con el objetivo específico de evaluar las relaciones recíprocas entre la teoría y la práctica jurídica a partir de detectar la eventual influencia de la práctica en la teoría y de la teoría sobre la práctica. En especial, pensamos desde las aulas de la universidad y en la formación de los futuros profesionales. Y por último, el cuarto título elegido es el de Diana Mafía, denominado Mesa Redonda hacia un lenguaje inclusivo. Es posible, que fue expuesto en las jornadas de actualización profesional sobre traducción, análisis de discurso, género y lenguaje inclusivo del 2 y el 3 de agosto de 2012 de la Universidad de Belgrano. Estos son los textos principales que estamos empleando. Obviamente que a lo largo de la investigación podemos llegar a ir aportando nuevos textos, pero en principio esos conformarían las bases de nuestro marco teórico. Ahora la idea es hacer un breve recorrido por los conceptos principales y cómo los relacionamos entre sí, en especial de los autores Bourdieu, Butler y Mafía. El primer concepto desde el cual partimos, que ya lo han mencionado y explicado extensamente las anteriores expositoras, es el concepto de prácticas. Las prácticas sociales, las prácticas jurídicas, tomándose como resultado de la posición y de la disposición en el campo jurídico. Se trata de disposiciones duraderas, poseídas por y poseedoras de una fuerte inercia en sus efectos. Y sabemos que las prácticas se producen en el encuentro entre el hábitus, por un lado, y las determinaciones, las demandas y las oportunidades del campo social en que el actor se mueve. Los elementos de las prácticas, según Bourdieu, también nos parecen muy interesantes. Bourdieu pretende explicar las acciones sociales desde una perspectiva en la cual el agente social se rescata como productor de prácticas y también a su proceso de producción. Es decir, el agente no es un individuo, no se toma en cuanto individuo, sino como un agente socializado, aprendiéndolo a través de los elementos objetivos que son producto de lo social. La actitud metodológica de Bourdieu para explicar las prácticas lleva necesariamente a sustituir la relación entre individuo y sociedad por la relación construida entre los dos modos de existencia de lo social, las estructuras sociales externas y las estructuras sociales internalizadas. Y esta perspectiva teórica, a través de la relación dialéctica entre los conceptos de campo y de hábitus, propone la necesidad de superar, y un camino metodológico para lograrlo, una falsa dicotomía planteada en las ciencias sociales entre el objetivismo y el subjetivismo. Por eso Bourdieu define a su enfoque teórico también como constructivismo estructuralista o estructuralismo constructivista. Por estructuralismo
quiere decir que existen en el mundo, no solamente sistemas simbólicos como el lenguaje, sino estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Y por constructivismo entiende que hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción, que son constitutivos de lo que él llama hábitus. Y por otra parte, estructuras, y en particular lo que llama los campos y los grupos. Bueno, no los quiero aburrir con esto que ya han desarrollado extensamente. Uno de los conceptos que también rescatamos de Bourdieu es el de capital simbólico, y en especial cuando él menciona que el capital simbólico es poder simbólico, es la particular fuerza de la que disponen ciertos entes que ejercen lo que el autor denomina violencia simbólica. Esa forma de violencia que se pone en marcha sobre un agente o sobre un grupo de agentes, con su complicidad, y sí, se trata de una violencia eufemizada y socialmente aceptable, desconocida como arbitraria y con ello reconocida, en la medida que se fundamenta en el desconocimiento de los mecanismos de su ejercicio. Y esto particularmente lo relacionamos con el pensamiento de Mafia. Ella también habla extensamente sobre violencia simbólica y hace un recorrido sobre la violencia ejercida históricamente sobre las mujeres, el concepto de androcentrismo, que aún se encuentra tan arraigado y naturalizado en las sociedades contemporáneas. Bueno, el concepto de hábitus también es un principio de generación y de percepción de las prácticas, un concepto bisagra, y es, como dice Bourdieu, la historia hecha cuerpo, producto de la historia, que se ha encarnado de manera duradera en el cuerpo como una segunda naturaleza socialmente constituida, y en este sentido también lo podemos relacionar con el androcentrismo del que habla Mafia. Bueno, para ir cerrando la idea, también hablamos un poco de Judith Butler en su teoría. Ella explica que existe una relación, una regulación sexual del género, una relación estructural entre el sexo y el género, y ella misma sobre este tema expone que no está fuera del lenguaje que la estructura, pero tampoco está determinada por el lenguaje que hace posible ese yo. Y las palabras de Butler en este sentido, de que las estructuras jurídicas del lenguaje, de la política, crean el campo actual de poder, no hay ninguna posición fuera de este campo, sino una genealogía crítica de sus propias acciones legitimadoras. Y la tarea de Butler, la tarea que ella emprende es elaborar dentro de ese marco constituido una crítica a las categorías de identidad que lo que hacen es generar, realizar e inmovilizar las estructuras jurídicas actuales. Y cómo esto, en relación con nuestro tema, con el lenguaje en las sentencias, cómo toda esta experiencia de la que hablan los autores mencionados se derrama en el campo jurídico, en el sistema judicial, y en consecuencia se ve reflejado en el proceso de construcción, de elaboración y en el lenguaje empleado en las sentencias. Y por último, queremos mencionar la relación que hacemos con los objetivos específicos del proyecto, en especial con la cuestión de relevar las representaciones que poseen los operadores jurídicos acerca de las prácticas jurídicas actuales con la perspectiva de género. En este sentido vamos a utilizar como instrumento metodológico entrevistas a funcionarios, a magistrados y operadores y operadoras de diversas materias dentro del Poder Judicial. Nuestra idea es entrevistar tanto a funcionarios del sector de familia, el sector penal, también aquellos que se especifican en el área de violencia, y no cerrarnos solamente a esos temas, sino también poder entrevistar inclusive magistrados de lo contencioso administrativo, lo civil y comercial, es decir, tener una visión amplia de materias jurídicas. También otro de los objetivos específicos que nos propusimos es observar la incorporación en el campo jurídico de la perspectiva de género. Entra en juego justamente el lenguaje de las sentencias y la incorporación de la perspectiva de género en las mismas, y descubrir las vinculaciones posibles entre las prácticas jurídicas y el campo de la comunicación. Aquí se relaciona claramente con lo que desarrollamos acerca de la concepción del lenguaje en los tres autores seleccionados, y cómo las prácticas jurídicas vienen determinadas
en cierta forma, por el campo de la comunicación y el lenguaje, desde un punto de vista político-cultural y estructural, lo cual se refleja en las sentencias. Muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, Antonella, y invito si otros de los integrantes del equipo de investigación quieren hacer su intervención, quieren comentar algunos de los trabajos que están realizando en relación al proyecto, para dejar los últimos minutos abiertos a las preguntas de quienes están participando del conversatorio y que no son parte del equipo, si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien más del equipo de investigación quiere tomar la palabra? Veo que está Paloma, que está Jorgelina, Josefina, Gabriela, Lorena. Alguna de ellas, no sé si me estoy olvidando, no tengo una visión completa de quiénes están, pero si alguna de ellas quiere tomar la palabra, este es el momento. ¿No? Perdón, Gabriela Paladín. Gabriela Paladín. A mí me gustaría hablar unos minutitos, contar Sí, un poco. Sí, bueno, buenas tardes. Y bueno, muchas gracias a las autoridades de la universidad y muchísimas gracias a Manuela González que me convocó. Estoy muy movilizada con este proyecto que implica un trabajo muy concreto sobre expedientes judiciales. Pocos saben que en los juzgados civiles y comerciales existen expedientes residuales, les llamamos expedientes residuales de determinación de la capacidad, que son expedientes iniciados antes de la creación de los juzgados de familia. Y eso hace que nos pongamos a pensar que realmente los expedientes de determinación de la capacidad son un tutelaje, entre comillas, del Estado sobre una persona durante toda su vida. Por eso esos expedientes tienen en algunos casos hasta más de 30 años de antigüedad. Porque hasta que esa persona no fallece, esa persona está, digamos, no quiero usar un término sometida, sí tutelada por parte de un juez al cual le fue asignado ese expediente. Entonces, mi investigación consiste en investigar, a ver si existe una perspectiva de género en las prácticas sobre esos expedientes, a ver si los nuevos paradigmas de la Ley Nacional de Salud Mental y los tratados internacionales, cómo impactan en esas prácticas, y además tratar de rastrear las historias de vida que están invisibilizadas de estas personas, y que a veces podemos ver si develamos lo aparente, ver que en algunos casos, incluso, personas que tenían un futuro asegurado a nivel de salud mental perfecto, han tenido algún tipo de padecimiento mental, por ejemplo, por violencia intrafamiliar o distintas cuestiones. Entonces es tratar de rescatar la voz de esas personas que de alguna manera, más allá de este tutelaje, tal vez no sea la palabra adecuada, podemos escuchar, ¿no? Entonces, ver esas historias de vida. Eso es simplemente sobre el material que está, es una cosa muy concreta, sobre el material dentro de mi juzgado, específicamente el juzgado que tengo a cargo, que es el juzgado 9 de San Isidro, y preservando totalmente la dignidad de esas personas y o sea, son cuestiones muy íntimas, entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de poder analizar o brindar información sobre esos expedientes. Bueno, simplemente eso y de nuevo gracias. Gracias, Gabriela. ¿Alguna otra intervención o abrimos un espacio para las preguntas de quienes están en la sala, los comentarios? ¿Alguien más del equipo que Sí, quiera? se puede, Gaby. Vamos, Cristian, entonces. Te dejamos para el final, dijimos que eras el cierre del ceremonial, así que vamos con vos. No, en realidad fue
Fue una cuestión de urgencia infantil, tuve tareas de cuidado, así lo requerían. No, muy breve, obviamente, digamos, nada de esto estaba planificado, pero sí importante que como encargado y único por ahora, ¿no? Integrante del grupo de metodología, en realidad es marco teórico metodológico, ¿no? Y para dialogar un poco con lo que dijo Antonella, digamos, como siempre nuestro punto de partida por ahí está fijado en Bourdieu, lo que intentamos es tomar algunas herramientas de sociologías pragmáticas, ¿no? Que nos separan un poquito de Bourdieu en lo que respecta a las prácticas, y poder empezar a pensar esas prácticas con una fórmula similar, digamos, con esta idea de un sujeto, una sujeta que desarrolla su práctica entre disposiciones y contextos, pero ir, digamos, como de alguna manera un poco más abiertas a lo que sucede en el campo, ¿no? A esta cuestión de ver qué pasa y empezar a pensar de que en ese qué pasa, qué hacen los sujetos, ¿no? Poder empezar a pensar cuáles son esas disposiciones que los estarían de alguna manera haciendo, ¿no? Desarrollar una práctica de una determinada manera, esas disposiciones aprendidas, pero también ver cuál es el contexto, para poder desligarlo un poco de esta idea, que a veces parece que nos vemos sometidos con Bourdieu, ¿no? De esa cuestión de decir, bueno, se mueven entre lo que aprenden y lo que el contexto les permite, pero terminan haciendo algo que el contexto les indicaba que debían hacer. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que vamos a tratar es ver qué es lo que nos dice el campo que hacen, y a partir de eso, ver cómo eso que hacen tiene que ver con lo que han aprendido como tomado, y que es también lo que el propio contexto de acción individual y colectivo, ¿no? Nosotros podemos identificar que les permite hacer, ¿no? Tomar un poco esa crítica que le hacen algunos autores pragmáticos a Bourdieu, de que está diciendo algo que ya se sabía que iba a decir, ¿no? Que iban a actuar como debían actuar, y ser un poco más abiertos a lo que sucede en el campo. Pero es una idea en desarrollo, digamos, es una idea en desarrollo desde lo teórico y desde lo metodológico. Empezar a pensar esos instrumentos de los que habló Susana hoy, y de los que habló también Renata, como para pensar cómo esos instrumentos nos permiten reflejar las disposiciones y los contextos. Empezar a pensar cómo esos instrumentos están reflejando esas disposiciones y esos contextos. Y eso requiere trabajo, digamos, individual y colectivo, que estamos en desarrollo. Gracias, Cristian. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta de quienes están en la sala que quieran hacerle a quienes expusieron sus puntos de vista, sus trabajos? ¿Alguna duda que haya quedado que podamos en este momento despejar? Si no, quiero tomar la palabra. Sí. Entonces vamos, Manuela. Bueno, yo estaba escribiendo en el chat, pero se ve que estaba escribiendo por un chat privado porque no le llegaba a las y los diferentes expositores. Recién me advirtió Karina. Lo que quería decir es que siento mucho orgullo por el grupo que me acompaña y cómo han crecido, que justamente de eso se trata, en un instituto de investigación, de formar recursos altamente capacitados para la investigación y concederles lugar a cada uno y cada una de ellas. Y en ese sentido agradezco la participación. Al principio estaban un poco renuentes porque recién estamos iniciando esta última investigación, pero he quedado absolutamente conforme. Quiero felicitar a quienes han asumido la coordinación. Y por otro lado, poder
decir una cuestión que es muy interesante. ¿Por qué trajimos esas dos áreas y no todas las áreas del Instituto de Cultura Jurídica? Porque justamente los miembros, las personas que integran el área de género y el área de violencias, integran las investigaciones que estoy llevando adelante yo como directora, pero justamente direccionando, no imponiendo y tratando de hacer un trabajo horizontal, democrático e intergeneracional. Y también siento mucho orgullo que algunas de las personas que integran este equipo han pasado por las diferentes instancias de formación en investigación, y algunas ya se han doctorado, como es el caso de Julieta Cano, y otras están en proceso, como es el caso de Cristian Furfaro, o Renata Vega Martínez, o Karina Andriola, lo cual significa que los aportes que pueden realizar intergeneracionalmente también tienen que ver con esa formación rigurosa en la investigación empírica. Por otro lado, no es de ninguna manera desmerecedor de quienes vienen trabajando hace muchísimos años y que trabajan con este equipo a través de otros circuitos para su formación. Pero en eso quiero rescatar especialmente la posibilidad que una universidad pública y gratuita, como es la Universidad Nacional de La Plata, nos brinda a cada una de las personas que podemos entrar dentro de esta carrera para formarnos y formar personas altamente capacitadas, no solamente en el derecho, sino en las ciencias sociales, para poder tener un pensamiento crítico que contribuya, colabore a que el derecho sea cada vez más democrático y que cada vez más sirva como instrumento, como herramienta para lograr solucionar, contribuir, colaborar a solucionar los problemas que presentan las personas que concurren a la administración de justicia. Por eso también agradezco muchísimo que personas que trabajan en el Poder Judicial y que forman parte de la Cátedra de Sociología Jurídica se hayan mostrado interesadas en sumarse a este proyecto. Les vuelvo a agradecer. Acá veo a Teresa Walter, una excelente docente, que yo creo que transitar la etapa de la investigación también va a ser un recurso más a su formación. Bueno, y si no hay otros aportes, estaríamos cerrando. Gaby, ¿te parece? ¿Querés cerrar vos como comunicadora y como gran... Yo iba a cerrar con tu reflexión, pero Karina acaba de escribir en el chat que le quedó algo por decir en relación al área de género, así que Karina, últimos minutos y cerramos entonces. Karina. Karina Andriola. Y desbloqueé el micrófono. Recuperando un poco lo que hablaban el resto de los grupos vinculado al proyecto, lo que quiero destacar y por ahí ampliar un poquito es este uso de diferentes estrategias de la investigación empírica que no son propias o habituales en el derecho, sino en otras disciplinas, y que esa interdisciplinariedad en la que venimos hablando no es solamente juntarnos en una mesa gente de diferentes trayectorias o disciplinas, sino explorar diferentes insumos y diferentes estrategias metodológicas, y que es muy enriquecedor de trabajar en el Instituto de Cultura Jurídica, en las investigaciones, donde tenemos este desafío de, bueno, aprender, implementar, reflexionar con metodologías que no necesariamente venimos habituados o habituadas desde el derecho.
Y también esto que traía Manuela, de la amalgama entre los proyectos de investigación individual y el proyecto de investigación y las áreas y los institutos como un espacio de crecimiento en lo colectivo y en lo individual, que me parece como muy enriquecedor. Gracias, Cari. Cristian Fulfaro me pone una manito, no sé si es saludar o que querés hablar, Cristian. No, en esta plataforma significa que quiero hablar, pero al margen, breve, que recuerden que también se están conformando los grupos, ¿no? Esto Manuela no me permite mentir, entonces a aquel o aquella que quiere unirse al grupo teórico-metodológico, estamos abiertos todos los que lo conformamos, y pensando fundamentalmente esto que traía a colación Karina, que estamos, digamos, abiertos a la formación de marcos teóricos, metodológicos y epistemológicos que van a depender, su punto de partida es la realidad. No es un proyecto meramente académico, por el contrario, es un proyecto que parte de la realidad, de la práctica que tiene gente como Susana, como Teresa, Entonces es importante que nuestros marcos teóricos, metodológicos, epistemológicos se adecúen a poder reflejar eso que en la práctica sucede. Y en eso estamos trabajando. Así que cualquier persona, cualquiera que quiera unirse a este marco teórico metodológico como subgrupo, bienvenido, bienvenida. Perdón que te interrumpa, Cristian, como siempre, ¿viste? Pero vos me aceptás. El doctor Marcelo Grigorian, que nos está acompañando, quiere hacer uso de la palabra y no sabía cómo pedir. Adelante, Marcelo. Bien. Ahí va. Tiene el micrófono cerrado, debe habilitarse el micrófono. Ahí está. No. No lo escuchamos. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Ahora sí, ahí está. Bueno, un gusto participar. Por supuesto, ha sido sumamente enriquecedor esta hora y media que llevamos y el tiempo que nos quede. Simplemente, en primer lugar, como no conocía acerca del proyecto, entonces lo que quería en primer lugar era destacar la tarea que vienen realizando las distintas áreas. Todas las temáticas que se abordan son sumamente interesantes, desde la referida a políticas institucionales para la universidad, a las vinculadas a salud mental y derechos de la mujer, a la mirada desde el sistema judicial. Me parece sumamente valioso, y además se nota el entusiasmo con el que trabajan y cómo están llevando adelante la tarea, de modo que no puedo hacer menos que destacarlo, sobre todo porque en la facultad, si algo resulta importante potenciar, es precisamente la actividad de investigación, que a diferencia de otras unidades académicas, históricamente no ha tenido tanta participación, entonces es importante que las actividades de investigación científica se lleven adelante con la rigurosidad y el compromiso que veo en este caso que está ocurriendo. Eso en cuanto a destacar. Y lo otro, que es muy breve, me pareció muy importante la tarea que se está llevando adelante en relación a incorporar la perspectiva de género en el lenguaje de las resoluciones y de las sentencias judiciales. Es algo no solamente necesario, sino que además es un desafío pendiente en instituciones muy conservadoras como el Poder Judicial, sea la Administración de Justicia como el Ministerio Público, y también me parece que es importante, no lo escuché, pero por momentos había como interrupciones en el audio,
creo que también es importante abordar, digamos, algo en lo que sí el Poder Judicial ha venido avanzando, y hace poquitas semanas ha habido un fallo de la Corte que continúa una línea que antes también ha desarrollado la Suprema Corte en esta temática, que es la necesidad de que el sistema judicial resuelva los casos vinculados a violencia de género con perspectiva de género. Es decir, teniendo en cuenta o visibilizando los patrones de dominación masculina que existen y que dan origen a las situaciones de violencia y de discriminación que luego terminan ventilándose en los ámbitos judiciales. El caso al que me refiero, el último, de hace 2 semanas más o menos, que debe estar todavía en la página de la Suprema Corte, se refiere precisamente a una decisión que toma la Corte devolviendo la causa para que sea resuelta teniendo en cuenta la perspectiva de género. Me parece algo sumamente valioso. No sé si está abordado en alguno de los temas que aquí ustedes llevan adelante, pero bueno, en caso que sí, bienvenido, y en caso que lo estén por hacer, también bienvenido, porque es algo interesante, digamos, no novedoso, pero sí interesante, y reitero, ya lo dije varias veces, muy necesario para el sistema judicial. Del resto es simplemente felicitarles y agradecerles que me hayan permitido participar. Gracias. Gracias, doctor, por la intervención. Sin más, entonces podemos dar por cerrado este conversatorio. Manuela, ¿algo más? No sé si está Paloma y quiere decir algo sobre cómo estamos llevando adelante nuestro cuestionario, en qué estado está, o no quiere intervenir. No sé cómo es no la veo a Paloma. Hola, buenas tardes. Acá estoy. Vamos, Paloma. Bueno, mi nombre es Paloma Lima Gianserra, yo soy profesora en educación especial de personas sordas e hipoacúsicas y personas con discapacidad intelectual. Mi intervención en el proyecto comenzó el año pasado observando un poco cómo era el proyecto que estaba finalizando, con intención de incorporarme a este nuevo proyecto que inicia este año. Mi intención es poder traer una mirada desde la discapacidad a esta investigación, tratando de incorporar a las prácticas esta mirada interdisciplinaria. Y con respecto al cuestionario que me consultaba Manuela, yo lo estoy formulando, estamos terminando de armarlo y prontamente va a estar disponible para que comencemos a difundirlo. Este cuestionario incorpora tanto una mirada general como específica de la discapacidad y también de la salud mental, y está vinculado con el subgrupo de salud mental, como comentaba Renata, con intención de poder tener una mirada más amplia de las prácticas que venían comentando mis compañeras previamente. Muy bien, muchas gracias, Paloma. Me sumé a vos, perdóname, Gaby. No, porque yo como las nombré y no pedían la palabra, entendía que no querían hablar, pero sí querían hablar. Así que agradeciendo la presencia de todas las personas que se sumaron a este conversatorio, damos por cerrado, y agradecemos no solo a las compañeras que expusieron, porque les llevó su tiempo y su esfuerzo sintetizar todo el trabajo que venimos y vienen haciendo, sino también a quienes están presentes. Seguramente nos volveremos perdón, gracias, Manuela. Sandra Gral, ¿querías hablar o te tenés que ausentar? No entendí bien lo que pusiste en el chat.
Yo no sé por qué no me aparece a mí en el chat. Y a mí me aparece como privado, es las dificultades Eso, que claro. tenemos. No aparecen en el público y por eso no las tuve en cuenta. Pero... Bueno, la doctora Sandra Gral, que es adjunta de la Cátedra 2 de Sociología Jurídica, quiere incorporarse al grupo de salud mental, pero justamente se tiene que retirar porque tiene que coordinar un conversatorio para el Poder Judicial, porque aparte de integrar nuestra cátedra, es titular de un juzgado civil y comercial de La Plata. Justamente eso es lo que dijo en el chat, perdón que lo tuve que decir yo. Bueno, si alguien quiere, lo que podemos decir, Gaby, si alguien quiere intervenir, levante la mano, porque como no salen en el chat, no sé por qué sale en el privado y no en el público. Claro, de me sale a mí como privado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pareciera que podemos cerrar ver, Te dejo, Gaby, vos sos la comunicadora y has hecho una excelente organización del tiempo, que hemos llegado justamente como correspondía, por eso no mejor elegida la moderadora, a quien le mandamos un aplauso, porque no es fácil hacer que todas las personas cumplan con el tiempo. Y bueno, si les parece, damos por finalizado y este espacio, vamos, como los más jóvenes hacen, vamos a hacer esto, un saludo virtual, y ¿Cómo estamos? Y Valeria Wenchiman, que nos está acompañando, no la he visto, nos felicita, gracias, Valeria, excelente, excelente alumna cuando la tuve en el grado, y excelente profesional. Muchas gracias por la felicitación, vale doble. Tengo que hacerme cargo de eso porque no veo, no está público el chat. Bueno, nos mandamos un saludito todos virtual y quedamos súper conectados y los invitamos al próximo conversatorio, el próximo jueves a las 16 horas, que se va a presentar otra línea de investigación del Instituto de Cultura Jurídica. Muchas gracias por haber estado, quienes no forman parte del instituto, y siempre está abierto el Instituto de Cultura Jurídica para quienes quieran participar en nuestras actividades. Gracias, hasta la próxima entonces.